En el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más insólitos de la DC y, por qué no decirlo también, uno de los personajes más insólitos del mundo de los cómics en general. Me refiero específicamente a este personaje llamado Plastic Man, personaje creado en el año 1941 por el dibujante y guionista Jack Cole, que fue un autor que trabajó en diversas publicaciones en los años 30-40, pero que con Plastic Man pasó a la historia. ¿Por qué? Primero, porque es un personaje que trascendió a tal punto que hasta el día de hoy se siguen publicando historias de Plastic Man. Y segundo, porque creó a un personaje con una visión muy particular sobre la realidad, una visión muy particular sobre la vida, ¿ya? Y que de alguna forma eso refleja también la personalidad de su creador, de Jack Cole, que fue una persona que tuvo una personalidad muy bipolar. Pero ya vamos a entrar ya en ese punto. Así que, ñoñas y ñoños, acomódense porque vamos a revisar ediciones de Plastic Man de ediciones 5, ediciones del Clarín, ediciones también de la española Top Time. Vamos a revisar los primeros cómics de Plastic Man en los años 40. Vamos a pasar por los años 80 y vamos a años 90 también, mencionado aquí en Superman. Y vamos a terminar con esta verdadera joya, una joya oculta, porque este es un cómic publicado por Salvat de tapa negra, que muchas personas pasan por alto, pero ojo, ojo, esto es una edición, es una joya que está escondida por ahí. Muchos como que lo ven así como un poco, no se ven. De hecho, la portada no es muy atractiva, muy interesante, pero ojo, porque el interior oculta una de las etapas más premiadas de Plastic Man. Así que, ñoños y ñoños, acomódense porque vamos a comenzar con la revisión de Plastic Man. Uno de los personajes más frenéticos, incontrolables y locos que existen en los cómics lleva por nombre Plastic Man. Aparece por primera vez en la revista Police Comics número 1, publicado en agosto de 1941, y formaba parte de muchas historias que componían dicho ejemplar. Sin embargo, su atípico humor lo destacó por sobre el resto, logrando su propia portada en Police Comics número 5, para luego saltar a su propia serie mensual en el año 1943. Una vez que su editorial Quality Comics cierra por bajas ventas, entra en escena la DC Comics. Este gigante compra los derechos de Quality en 1956, por lo que Plastic Man pasa a compartir editorial con Superman, Batman, Aquaman y todo su multiverso. A pesar de sus cortas apariciones en las décadas de los 60 y 70, recién en 1988 es tomado en serio por medio de su propia serie mensual a cargo de excelentes artistas como Kevin Nowlan, Phil Foglio y Hilary Barta. El personaje construido en esta etapa es tomado de inspiración por Grant Morrison, guionista que lo suma a su periodo de la Liga de la Justicia en los años 1997 al año 2000, donde le asigna un perfil humorístico en una agrupación bastante oscura y muy seria en su desempeño. Entre los años 2004 al 2006, Plastic Man tuvo una de sus etapas más memorables. El guionista y dibujante Kyle Baker se despacha una explosión de creatividad y originalidad por medio de una serie mensual que empuja al personaje a los límites de la estética animada. Con referencias a series como Ren y Stimpy, Cartoon Cartoon y Tugman, Kyle Baker publica una serie extremadamente cómica, con situaciones muy absurdas y con un respeto hacia el personaje muy evidente. Esta serie, y particularmente Kyle Baker, recibió una cantidad impresionante de reconocimientos. Escuchen esto:
Ganó el premio Eisner 3 años seguidos, 2004, 2005 y 2006, como mejor escritor y artista en género de humor. Ganó un premio Eisner en el año 2004 como mejor serie nueva. Ganó un premio Eisner en el año 2005 como mejor título para lectores jóvenes. Ganó un premio Harvey en el año 2005 como mejor serie nueva y ganó 2 años seguidos el premio Harvey como mejor serie de humor en el 2005 y 2006. O sea, arrasó con todo en esos 3 años, donde lamentablemente la genialidad no era acompañada por las ventas, y debido a las bajas demandas por parte de los lectores, la revista cierra en el año 2006. Una verdadera lástima para una serie incomprendida en su momento que dejó muy bien posicionado a su autor Baker. El personaje tuvo una serie animada titulada El programa de aventuras y comedia del hombre plástico, que fue muy exitosa entre los años 1979 a 1981 y que de hecho fue una extensión de los Superamigos de Hanna-Barbera. Luego, 3 décadas después, aparece en la serie Batman The Brave and the Bold, donde tiene bastantes cameos, lo que le permite la reaparición en Gloria y Majestad. Hubo un intento de película en el año 1990 con la producción de Hamblin y Warner Bros. Sin embargo, fue cancelada a mitad de camino, pero aún se pueden encontrar algunas imágenes en internet. El eterno compañero de Plastic Man es Woozy Winks, un tipo muy torpe, de sobrepeso y con problemas psiquiátricos. De hecho, esta condición le permite llevarse muy bien con Plastic Man, puesto que nunca se siente sobresaturado por la naturaleza de este personaje, y todo lo que ocurre lo asimila como hechos que pasan en su mente desvariada. Se complementan muy bien porque a la vez Plastic Man se siente muy cómodo con Woozy y realmente expresa toda su personalidad sabiendo que no lo va a estresar con sus acciones ansiosas y exóticas. En general, Plastic Man es un personaje muy singular, funciona a otro nivel de lectura. Sus historias son muy hilarantes y siempre muy saturadas de excesos, llevados al límite del absurdo, incluso pasando esa línea muchas veces. Un personaje que escapa de lo común y por lo mismo hay que saber cómo abordarlo. Pero detrás de toda esa locura se esconde un trasfondo muy oscuro, psicológicamente inadaptado, donde Plastic Man no se siente parte de este mundo tan racional. De alguna forma es un personaje con cambios súbitos de ánimo, muy bipolar, lo que refleja la naturaleza de su gran creador, el gran dibujante Jack Cole. Nacido el 14 de diciembre de 1914 en Pensilvania, Estados Unidos, Jack Cole conoció el mundo de los cómics siendo muy pequeño por medio de las tiras cómicas aparecidas en los diarios. Desde entonces quiso dedicarse al dibujo, pero su padre muy exigente se lo prohibió. Es así como publica diversos fanzines en la escuela donde se reía de sus profesores y directores, siendo muchas veces descubierto y castigado por sus padres. Pero a pesar de estar constantemente buscando las sonrisas de los lectores, Jack Cole escondía una profunda depresión. Era muy introvertido en ocasiones y en otras estallaba en euforia y risas. Sus cambios radicales de humor frustró mucho a su familia, que nunca supo qué hacer con él. A los 16 años, Cole se va de su casa y a los 18 se casa, obligándose a establecer una vida normal para permanecer estable emocionalmente. Estudia arte por correspondencia y comienza a dedicarse al cómic, ahora sin ningún padre que se lo prohibiera. Trabaja en diversos títulos y editoriales, destacándose en Spirit, dibujando su versión para los periódicos. De Spirit ya conversamos en un rincón de Sobaco, por lo que dejaremos el link abajo en la descripción para que lo visiten. En el año 1941 crea el personaje que desata su talento, Plastic Man, un personaje muy original para la época y muy atípico debido a su humor. Estuvo en 64 números de Police Comics y en 102 números de su propio título mensual. Su sueño se hizo realidad. En 1954, Jack Cole gozaba de un prestigio que le permitió abandonar los cómics y dedicarse al trabajo freelance. Al fin entra a las grandes ligas, firmando para la revista Playboy y para el Chicago Sun-Times, uno de los periódicos más importantes. En ambos dibujaría bajo condiciones muy favorables económicamente.
Sin embargo, en agosto de 1954, mientras comenzaba a cranear el trabajo de esta nueva etapa, Jack Cole compra una pistola para luego ir a una carretera y suicidarse de un disparo. Sin dejar una carta y cuando todo le sonreía, Cole muere a los 43 años de edad. Su trágica muerte dejó una enorme herencia de risas y entretenimiento que hasta el día de hoy sigue siendo rescatada con mucho respeto y cuidado. Ya, vamos a comenzar entonces con la revisión de estas historias de Plastic Man, que de hecho vamos a comenzar por orden de aparición, desde los primeros cómics de los años 40 hasta lo último que se ha publicado, por lo menos que es lo que tengo yo, y para eso vamos a partir con Police Comics número 1 del año 1941, obviamente esto es una reedición hecha por Salvat, pero esta fue una revista que tenía un formato súper característico de esa época, donde muchos personajes protagonizaban historias publicadas dentro de esta revista. Entonces, si había alguna que le iba bien o que se hacía famoso, como por ejemplo le pasó a Superman en Action Comics, con el tiempo este personaje tenía o protagonizaba su propia revista. En este caso, el personaje principal de la portada es Firebrand, y ahí en el rincón tenemos a Plastic Man compartiendo créditos con The Human Bomb, Phantom Lady y The Mouthpiece, personajes que nunca más se supieron de ellos. El único que quedó perpetuo en la historia fue Plastic Man. Acá obviamente se explica el origen de Plastic Man, que básicamente se resume de esta manera. La Anguila O'Brien, que es ese delincuente que está ahí, es sorprendido junto a su banda asaltando una planta química. Entonces la policía le dispara aquí en el hombro y justo se da vuelta, digamos, un barril con ácido que entra por la herida. Entra al cuerpo de la Anguila O'Brien por la herida, y eso le da el poder de transformarse en un hombre plástico, donde se puede estirar, puede moldear su cara, moldear su cuerpo, y eso es básicamente la historia. Es como bien sencilla, y después él toma la decisión de renunciar a su banda, y no solamente renuncia, sino que además ayuda a capturarlos. Entonces ahí, si ustedes se fijan, estos son dibujos de Jack Cole, que fue el guionista y el creador de este cómic. De hecho, este fue el único personaje exitoso de Police Comics, y con el tiempo llegó a tener su propia revista mensual. Obviamente lo que yo tengo es lo que está acá en Salvat, y aquí nos pegamos un salto a esta revista que se llama Historia de los Cómics, que a todo esto, entre paréntesis, esta fue una publicación que hizo Toutain Editor, que es una excelente revista donde repasa la historia del cómic tanto de Europa, América Latina, Japón y Estados Unidos. Por lo menos la historia del cómic hasta la primera mitad de los años 80. Así que viene con información muy completa, viene con fichas de varios autores, va repasando por varias etapas, épocas de la historia del cómic. Pero cada número viene con una historia en las páginas centrales, como para reforzar un poco cómo era el cómic en ciertas épocas. Y en el número 9 de la historia de los cómics aparece este cómic de Plastic Man, que es la primera aparición de Woozy, que es el que después se transformaría en su compañero inseparable de aventuras de Plastic Man, pero que originalmente Woozy era también un gángster. De hecho, en este capítulo, Woozy, luego de rescatar a una persona que se estaba ahogando, recibe como una protección de la naturaleza por parte de la persona que salvó. Así que Woozy adquiere la habilidad de ser protegido por la naturaleza. Entonces, no importa a qué se puede
no importa a qué cosa se expone, siempre la naturaleza se ocupa de salvarlo. Y aquí obviamente Plastic Man quiere detenerlo, pero siempre la naturaleza se interpone. Pero bueno, después avanzado el número, por ejemplo, Woozie se arrepiente de ser gángster y pide ser el compañero de Plastic Man. Aquí también los dibujos de Jack Cole. Bueno, esto por ejemplo corresponde por aproximadamente 1941-1942, así que obviamente el dibujo y el trazo, voy a poner zoom, es un trazo muy vintage, clásico del cómic de esa época. Si lo comparamos por ejemplo con dibujos de Superman del año 38, 39, 40, esto obviamente yo siento que está mejor proyectado, mejor planteado. A ver, revisemos el anterior aprovechando el zoom. Y el dibujo de Jack Cole para esa época es un dibujo súper bien hecho, considerando obviamente que el cómic no estaba tan desarrollado como está hoy en día. Obviamente si esto se pone en un contexto del año 2021, obviamente que es un estilo de dibujo que se siente más limitado. De hecho está muy ordenadito ahí. De hecho, ya que esa manito se salga de la viñeta, ya era algo como rupturista para esa época, entendiendo el año 1941. Pero para la época, para el contexto, esto está súper bien hecho, súper bien dibujado, porque no tiene ninguna otra pretensión más que la de entretener a los lectores que leían Plastic Man. Luego, la Quality Comics es adquirida por la DC, por lo tanto Plastic Man pasa a formar parte de este universo de la DC Comics. 1988 se publica en Estados Unidos la serie regular de Plastic Man. En España, Ediciones 5, editorial que también hemos mencionado en otros capítulos del Rincón de Sobaco, tenía una revista que se llamaba Universo DC, que era una revista donde le daban cabida a personajes que no aparecían en la continuidad de sus publicaciones regulares, como Batman, Sandman, Superman, etc. Entonces, para todos esos personajes que no cabían en sus publicaciones regulares, publicaban Universo DC. Y en el número 33 aparece Plastic Man con los dos primeros números. Acá tenemos Plastic Man número 1 de 1988, donde se cuenta nuevamente el origen de Plastic Man. Aquí de nuevo tenemos aquí en una empresa de productos químicos que se llama Cole, obviamente en honor a Jack Cole, el creador. Y aquí tenemos a unos gángsters que están robando ahí un botín, y aparece la policía, y nuevamente la policía dispara hacia O'Brien y se da vuelta el barril de nuevo con ácido, y el ácido de nuevo penetra en la herida de O'Brien. Pero la diferencia con el Plastic Man anterior es que no solamente el ácido le asigna poderes plásticos, sino que además se genera una cosa bien interesante, porque Plastic Man comienza a ver la realidad desde otra prisma, desde otra perspectiva. Aquí la ley de la física desaparece, entendiendo obviamente la ley de la física del universo DC, donde hay metahumanos que vuelan, ¿ya? Pero bueno, haciendo esa salvedad, acá Plastic Man comienza a mirar al mundo como si fuera una caricatura. Y eso, por ejemplo, le asigna una cosa muy interesante, que la diferencia con el Plastic Man de los años 40, donde todo ocurría en un mundo, digamos, racional, normal, entre comillas. Acá no. Si ustedes se fijan, nosotros vemos la historia a partir de los ojos de Plastic Man. Por eso nosotros vemos el mundo en forma de caricaturas, donde la ley de la física aquí no corre. Y lo otro interesante es que esta mirada de Plastic Man ocurre después de esta otra mirada. Aquí los dibujos los hace Kevin Nowlan, un dibujante también clásico de los años 90,
donde Kevin Nowlan dibuja, de hecho aquí en los créditos figura como la persona que hace las escenas de la realidad. Y después ya pasamos a este otro plano. Primer número donde también Plastic Man, en un momento de desesperación, decide ir a lanzarse a un puente y se encuentra con Woozie, que también aquí le cambian un poco el origen a Woozie, porque aquí te explican que en realidad Woozie es una persona que tiene problemas psiquiátricos. Entonces, dentro de su forma un poco esquizofrénica de ver la vida, él ve todo también bajo otro prisma. Entonces, claro, se encuentra con Plastic Man, que tiene todos estos poderes como elásticos, y a él no le llama para nada la atención, porque él siente que forma parte de su locura mental, de su locura psicológica. Entonces, a la vez, Plastic Man se siente cómodo también con Woozie, porque siente que no tiene que limitarse, o sea, puede ser él, puede ser una persona auténtica. Entonces estos dos personajes se complementan súper bien, y aquí nace una amistad que siempre va a perdurar en el mundo de los cómics. Plastic Man número 2, publicada también en el mismo número, y aquí se repite la estructura donde Kevin Nowlan va dibujando las primeras dos páginas, donde vemos al mundo de forma racional, de forma normal. Pero claro, aquí por ejemplo Plastic Man está durmiendo en una plaza, y cuando lo despiertan, automáticamente nosotros pasamos a mirar el mundo bajo los ojos de Plastic Man. ¿Ven? Que ahí automáticamente se transforma todo en un mundo como de caricaturas. Y yo creo que una de las cosas positivas que tiene esta etapa de Plastic Man es esa, que es la capacidad de poder llevar al personaje a atreverse un poco más con Plastic Man y plantear ya una realidad derechamente fuera de todo lo que es normal, racional, etcétera. Quise mostrar también este Superman número 117 de Ediciones 5, porque justamente aquí está como invitado Plastic Man, que de hecho la primera vez que yo leí Plastic Man fue con esta revistita, digamos. Yo era muy chico, no sé, tendría unos 8 o 9 años cuando leí esta historieta, particularmente, de hecho específicamente en esta revista. Y luego ya pasaron muchos años cuando me volví a encontrar con Plastic Man acá, en esta revista de Superman. Y ahí yo dije, oye, pero si este personaje yo lo leí cuando era chico. Y claro, ahí aparece Plastic Man, pero bajo la continuidad de Superman, que en esa época Superman, el equipo artístico era con Roger Stern, Brett Breeding. También estaban en las otras revistas, estaba Dan Jurgens, Jerry Ordway, John Byrne ya se había ido. Entonces la continuidad de Superman era muy sólida. De hecho, las historias que se estaban cubriendo en esta época de Superman son muy buenas. Entonces aquí supieron acoplar bien a Plastic Man, donde acá nosotros vemos la historia bajo los ojos del mundo, entre comillas, como del mundo racional, normal. Y solo hay una viñeta donde vemos cómo Plastic Man ve a Superman, pero desde los ojos bajo la prisma de Plastic Man, que de hecho Plastic Man sufre como una explosión y Superman le dice, oye, ¿estás bien? Y Plastic Man dice, bueno, yo veo todo normal. No, yo veo todo normal. Bueno, esa fue la aparición de Plastic Man, fue un cameo más que nada en este cómic de Superman. Y luego de eso, por orden de aparición, aquí está la ficha de Plastic Man. Y luego de eso ya nos pegamos a otro salto a la década del 2000, donde a Plastic Man lo suman a la Liga de la Justicia. Y acá tenemos una aparición de Plastic Man en el libro de Biblioteca Clarín de la Historieta, que son ediciones argentinas publicadas por Clarín.
Y esto más que nada es como una selección de historias de la Liga de la Justicia. Y aquí vemos a Plastic Man en una historia que se llama Feliz Navidad, Liga de la Justicia. Ahora muere. Donde básicamente Plastic Man quiere hacer dormir a un niño. Y para hacerlo dormir le cuenta que el viejo Pascuero es un integrante de la Liga de la Justicia. Entonces aquí obviamente se hace gala nuevamente del estilo de humor de Plastic Man. Obviamente aquí bajo la tecnología más moderna, porque los colores son digitales. Obviamente acá ya hay otra forma de hacer historietas, ¿no? Obviamente entre los años 40 a la década de los 2000 han pasado décadas donde las técnicas para hacer historietas han evolucionado mucho. Pero quise compartir esto, digamos, para ver cómo Plastic Man es sumado al universo de la DC Comics. Y terminamos con esto, que es la etapa más premiada de Plastic Man, que de hecho esta es una historia que está como bien escondida, ¿eh? Esto es como una joyita que yo creo que pocos están conscientes de lo que significa este libro, porque en el año 2004 llega un autor llamado Kyle Baker, que toma a Plastic Man, se preocupa de hacer las historias y los dibujos, y miren por favor esta gráfica, esta estética donde Kyle Baker se atreve con explorar al personaje más allá todavía, o sea, lo lleva a un límite aún más, lo voy a poner zoom, lo lleva a los límites de los límites en términos estéticos. Esto por ejemplo tiene me recuerda mucho a lo que era la animación de Ren y Stimpy, por ejemplo, del Nickelodeon de los años 90. Pero acá, por ejemplo, Baker se atreve con una estética que es muy fresca, con un humor muy, muy divertido. Yo la verdad es que leí este cómic y lo pasé pero muy bien, me reí mucho. Tiene por lo menos un gag por página. Y lo otro es que Baker sabe, por ejemplo, tensionar ciertos momentos, y la tensión la resuelve con un chiste. Aquí por ejemplo hay una historia aquí que parte de esta forma, donde hay unos tipos que están planeando, hay un asalto, qué sé yo, y el tipo, y claro, uno de ellos pasa a llevar ahí la pimienta, y el tipo le dice: oye, idiota, has tirado la pimienta sobre esta mesa de plástico rojo tan llamativa. Y bueno, la mesa obviamente es Plastic Man, que se aguanta todo el rato de estornudar. Entonces es una tensión, todo el rato es una tensión, porque tú no sabes cómo va a estornudar, o si acaso va a estornudar. Y bueno, y en algún momento lo hace. Pero esa tensión, por ejemplo, la remata con un chiste. Incluso la tensión en sí es un chiste. Entonces todo es un gag constante donde se va riendo. Aquí una vez más se cuenta el origen de Plastic Man, pero fíjense cómo va cambiando la propuesta estética. Nuevamente le dispara a O'Brien, se da vuelta de nuevo el tarro con ácido, y ahí de nuevo el ácido se mete al organismo de O'Brien y se cuenta de nuevo, pero se siente más fresco, se siente súper lúdico, súper dinámico. Yo esto me lo leí así pero súper rápido, porque es súper entretenido, súper lúdico. Esta etapa tuvo muchos premios, tuvo premios Harvey y premios Eisner, así que desde ese punto de vista es un cómic que vale la pena leerlo, y vale la pena básicamente porque, bueno, también trae algunos bonus, trae las portadas originales, trae algunos bocetos. Lo voy a quitar el zoom, a ver, y obviamente viene con el número 1 de Police Comics
donde terminamos con lo que comenzamos, esta revisión de Plastic Man, personaje más frenético, lunático y loco del universo DC. Y bueno, terminando este capítulo del Rincón de Sobaco, ¿qué podemos decir como conclusión? Que Plastic Man es una obra que tiene que leerse, que debe leerse, primero porque es importante para conocer una etapa importante del cómic estadounidense, que es la etapa de la década de los años 40. Segundo, es importante para que podamos entender y conocer la psicología de su creador, de Jack Cole, que a estas alturas del Rincón de Sobaco ya sabemos que tuvo una personalidad bastante bipolar. Y tercero, para conocer el desarrollo del humor que ha tenido el personaje desde sus primeros cómics hasta sus últimas publicaciones. Así que muy recomendable Plastic Man. Esto significa que este capítulo del Rincón de Sobaco llega hasta acá. Yo comienzo a despedirme, les mando un abrazo a toda la gente que ha estado viendo este capítulo del día de hoy, a la gente que comparte los capítulos, que le pone like, que le pone dislike, que comenta, que postea, etc. Yo comienzo a despedirme desde acá y nos vemos en un próximo capítulo del Rincón de Sobaco. Adiós. Chao.